Estimados oyentes, esta semana tengo muy buenas noticias para ustedes, como el aumento exponencial de la asistencia de los fieles a las ceremonias papales. Pero desgraciadamente tengo también algunas noticias un tanto preocupantes, como la confirmación de cargos en el dicasterio para los obispos y las controversias que de allí resultaron. ¿De qué se trata? Buenas tardes, soy Julio Loredo. Bienvenidos al canal Visto desde Roma. La prefectura de la Casa Pontificia informó hace pocos días que en el 2025 la participación en las audiencias papales y en las celebraciones litúrgicas en la Basílica de San Pedro aumentó significativamente, alcanzando 3.17 millones de participantes, un incremento del 88% con relación al año anterior. En 2013, Papa Francisco heredó del Papa Benedicto XVI una tasa de participación de 7.3 millones de personas. Sin embargo, durante su pontificado, la cifra fue disminuyendo. A finales del 2024 había caído más del 80%. Claramente, la iglesia en salida propuesta por Papa Francisco no entusiasmaba a los fieles. La elección de Papa León XIV en mayo del 2020 produjo un aumento inmediato de la asistencia, doblando el número del año anterior. Esta cifra todavía está muy por debajo de las de Papa Benedicto XVI, pero al menos ya muestra una tendencia al alza. Los datos son sin duda esperanzadores, pero deben tomarse con cautela. Hay problemas más profundos. Escriba Niwa Limbu en The Catholic Herald, y cito: aunque hay un aumento positivo en la visibilidad pública del Papa, este resurgimiento numérico no puede reemplazar la claridad doctrinal ni la confianza eclesial. La Iglesia no es una democracia. Se sustenta no solo en la popularidad, sino en la cohesión entre lo que proclama, su forma de gobernar y su comprensión de la persona humana ante Dios. Cierro comillas. En otras palabras, necesitamos un renacimiento no solo de los números, sino sobre todo espiritual, doctrinal y disciplinar. La popularidad, incluso cuando es real, no responde a la cuestión fundamental de la credibilidad, concluye Niwa Limbu. Antes de darle las noticias menos buenas, les pido que le den un me gusta a este video y que lo comparta con sus amigos. Por favor, ayúdenme a difundir este canal. Si pueden, hagan también una donación para que yo pueda realizar campañas promocionales. Muchísimas gracias. Como decía, no todas las noticias son auspiciosas. Por ejemplo, está el episodio de los nombramientos al dicasterio para los obispos. Los dicasterios, como ustedes saben, son los ministerios del Vaticano. El dicasterio para los obispos es importantísimo porque es el que indica las personas que van a ser consagradas obispos diocesanos en todo el mundo. El rumbo de la Iglesia en su conjunto depende de estos nombramientos. El reconocido escritor católico Phil Lawler comenta, y cito: cuando asumió el cargo de prefecto del dicasterio para los obispos en el 2023, el entonces cardenal Prevost heredó a los miembros de dicho dicasterio nombrados por el Papa Francisco. Si el nuevo pontífice hubiera querido cambiar la composición del grupo y, por tanto, el tipo de clérigos elegidos para convertirse en obispos diocesanos, podría haberlo hecho la semana pasada cuando realizó sus propios nombramientos para el dicasterio. Pues bien, no lo hizo. En lugar de elegir su propio equipo, el Papa León confirmó a 30 de los 31 miembros del dicasterio elegidos por el Papa Francisco.
Cierro comillas. León ha nombrado a la hermana Simona Brambilla, miembro del dicasterio para los obispos, confirmándola también como prefecta del dicasterio para los institutos de vida consagrada, cargo para el cual fue elegida por el Papa Francisco en enero del 2025. El nombramiento de la hermana Brambilla, escribe Phil Lawler, ha suscitado preguntas e inquietudes en toda Roma. De hecho, es la primera mujer en la historia en dirigir un dicasterio vaticano. La confirmación de la hermana Simona Brambilla ha alimentado una larga controversia en círculos católicos sobre la posibilidad de que laicos, y especialmente laicas, quiere decir mujeres laicas, ocupen altos cargos en la curia vaticana, no solo administrativos. En el centro de la controversia encontramos dos visiones contrapuestas de la Iglesia. Una visión, la tradicional y perenne, sostiene que el munus regendi, que es decir, el poder de gobernar la Iglesia, pertenece al clero. De hecho, el canon 129 del Código de Derecho Canónico dice, y cito, de la potestad de régimen son sujetos hábiles, los sellados por el orden sagrado, cierro citación, los sellados por el orden sagrado y nadie más. Esta perspectiva ha sido siempre tan firme que en el número 21 de la Constitución Lumen Gentium, incluso el Concilio Vaticano II la reafirmó con fuerza. La otra visión de la Iglesia, inspirada por las corrientes teológicas modernistas, sostiene que el Espíritu Santo confiere directamente al pueblo de Dios el poder de gobernar la Iglesia y por lo tanto la jerarquía de la Iglesia no es sacramental, no depende de un sacramento, sino es meramente funcional. En otras palabras, cualquiera puede ser elegido o nombrado para una función de gobierno. Recientemente, defendiendo inesperadamente, debo decir, el nombramiento de laicos a los altos cargos del Vaticano, el cardenal Marc Ouellet, prefecto emérito del Dicasterio para los Obispos, publicó una larga reflexión en Vatican News. El cardenal Ouellet comienza diciendo, comillas, entre las decisiones audaces del Papa Francisco se encuentra el nombramiento de laicos en puestos de autoridad habitualmente reservado a los ministros ordenados. El cardenal Ouellet es consciente que esto representa una verdadera revolución, dice él. Esta iniciativa, sin embargo, choca con la antigua costumbre de confiar puestos de autoridad solo a los ministros ordenados. De hecho, como veremos, no es solo una costumbre, es una doctrina. El cambio de rumbo del Papa Francisco fue tan radical, continúa el cardenal Ouellet, que incluso subvirtió la misma enseñanza del Concilio Vaticano II. Fue, dice él, un gesto profético que va más allá de las posiciones canónicas. Ahora, yo me pregunto, ¿qué profetismo es esto que rompe con el derecho canónico? Según el prelado, esto causó malestar en muchos fieles, que esperaban que estos cambios fueran temporales y que el nuevo Papa León volviera a la práctica tradicional. Los nombramientos de la semana pasada parecen contradecir esta esperanza. La doctrina católica ha afirmado siempre que el triple munus, gobernar, enseñar y santificar, se otorga con el sacramento del orden, es decir, con la consagración episcopal. Así lo establecen el Catecismo y el Código de Derecho Canónico. Por lo tanto, los cargos de gobierno en la Iglesia, que no sean meramente administrativos, siempre se han confiado a ministros consagrados. Según el cardenal Ouellet, el Papa Francisco tenía una idea diferente.
comillas. La acción del Espíritu Santo va más allá del vínculo entre el ministerio ordenado y el gobierno de la Iglesia. Nuestra teología sacramental adolece de un déficit neumatológico, neuma espíritu, un déficit neumatológico. La acción del Espíritu Santo va más allá de los sacramentos y se manifiesta libremente en los carismas. Cierro comillas. Por lo tanto, según el cardenal Ouellet, habría una iglesia carismática, soplada por el Espíritu Santo, diferente de la iglesia sacramental fundada jerárquicamente sobre los obispos y el Papa, elegidos sacramentalmente. Según él, entonces, cualquier creyente animado por el Espíritu Santo podría ocupar un cargo de gobierno en la iglesia. De esta manera, comento yo, existe la tendencia a borrar la distinción entre laicado y clérigo, entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio sacramental de la jerarquía. El Espíritu Santo, prosegue el cardenal Ouellet, imparte carismas a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Según él, esta inspiración carismática sería una fuente de autoridad. El cardenal, sin embargo, se muestra cauteloso para no chocar directamente con el dogma. Dice, no se trata de sustituir un gobierno carismático por un gobierno jerárquico. Cierro comillas. Más bien, explica, se trata de empezar a colocar individuos carismáticos en posiciones jerárquicas, dice él, integrándolos sin reservas en el aspecto jurídico, administrativo y pastoral de la curia romana. Por lo tanto, ustedes ven que él propone una táctica paso a paso. Comencemos a colocar laicos en los cargos de gobierno y poco a poco esta iglesia carismática tomará cuenta de la estructura gobernativa de la iglesia. Todo esto, concluye el cardenal Ouellet, pretende abrir un camino de progreso eclesiológico. Sería ese abrir procesos, como deseaba el Papa Francisco. Quiere decir, iniciar reformas que paso a paso cambiarán el rostro de la Iglesia. En última instancia, podríamos llegar a la Iglesia neumática, es decir, espiritual y no materialmente estructurada, soñada por las corrientes más radicales del modernismo. Pero, digo yo, ¿no era este el objetivo de los ultraprogresistas del movimiento sinodal alemán, del camino sinodal alemán, del cual se sabe que el entonces prefecto del dicasterio para los obispos era más bien crítico? ¿Por qué parece haber cambiado de opinión de repente? Varios intelectuales progresistas, entre ellos Andrea Grillo, han criticado la postura del cardenal Ouellet no porque sea errónea, sino porque no saca todas las conclusiones de ese proceso eclesiológico que propone. Escribe Andrea Grillo, la solución propuesta por Ouellet se mantiene dentro del modelo preconciliar, aunque intenta armonizarlo con el nuevo lenguaje. Según Grillo, hasta que no rompamos con la idea de la Iglesia como una societas inequalis, es decir, una sociedad jerárquica, el objetivo no se alcanzará. Por otro lado, varios teólogos han salido en defensa del magisterio de la Iglesia. Entre ellos puedo mencionar a Monseñor Martin Grichting. En una carta abierta al cardenal Ouellet, publicada en el blog de Aldo María Valli, el reconocido teólogo suizo afirma que, desde la perspectiva de la ortodoxia católica, el gesto de Papa Francisco, lejos de ser profético, fue, y cito, irresponsable y divisivo. Continúa Grichting.
Con base en la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, los carismas siempre han estado sujetos al magisterio establecido por Jesucristo. El Concilio Vaticano II lo confirmó al decir que los carismas, el juicio sobre su autenticidad y su correcto uso corresponde a quienes tienen autoridad en la Iglesia. Cierro comillas. Por lo tanto, los carismas están sujetados a la autoridad de la Iglesia. A partir de esto, Monsieur Grichting concluye que una iglesia carismática no puede contrastar con una iglesia jerárquica. Dice él, el sacramento del orden es, por lo tanto, contrariamente a lo que usted, el cardenal Ouellet, afirma, la única fuente de orientación en la iglesia estructurada jerárquica y sacramentalmente. Y esto no es, como usted afirma, una mera costumbre, sino una parte esencial de la doctrina de la Iglesia. Monsieur Grichting concluye que no podemos reinventar la Iglesia. Dice él, no podemos esperar una nueva Iglesia del Espíritu Santo. Cierro comillas. Escribiendo en The Pillar, el reconocido canonista Ed Condon opina, y cito, los observadores, especialmente los canonistas, han estado esperando saber si el nuevo Papa continuará o descontinuará la reforma de Francisco que permite a los laicos, hombres y mujeres, ocupar los cargos más altos en la curia, y el anuncio del lunes sobre la composición del dicasterio para los obispos parece ser al menos una señal parcial de continuidad con su predecesor. En cualquier caso, queridos amigos, nosotros continuamos a rezar y continuamos a confiar siempre en la divina providencia que ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán. No olvides darle un me gusta a este video y a compartirlo con tus amigos. Por favor, ayúdame a expandir este canal para que más personas puedan estar informadas directamente desde Roma sobre lo que sucede en la Iglesia. También te pido un apoyo económico a este canal para que yo pueda realizar campañas promocionales. Muchísimas gracias. Para los que apoyan a este canal, se celebra cada mes una Santa Misa en Roma. De nuevo, muchísimas gracias con todo el corazón. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.